Hablamos ahora de las adopciones de perros y de gatos. Parece que han disminuido considerablemente después del confinamiento. Está con nosotros el director de la cátedra Fundación Affinity, quien ha realizado este estudio, Jaume Fajó. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y gracias por atendernos en directo. Cuéntenos cuál es la situación. ¿Estamos adoptando menos perros y gatos después de esta situación de la crisis? Bueno, los datos corresponden al periodo de confinamiento, es decir, Ujú. son datos que tomamos durante el periodo de confinamiento y lo que detectamos es que durante este periodo del que estamos saliendo, em, las entidades de protección animal, las protectoras, los centros de acogida que han participado en el estudio, que son más de 100, nos han dicho de forma generalizada que han visto una disminución en la solicitud de demandas de adopción, Ujú. tanto en el caso el caso de los perros como en el caso de los gatos. Ujú. En torno a un 40% podríamos estar hablando de que se ha producido este descenso. Bueno, sí, de hecho, el dato es del 40, aproximadamente el 40 al 50% de las entidades nos han dicho que han observado un descenso Ujú. en las solicitudes de adopción, exactamente. Jaume, ¿podemos saber las causas o qué recogen desde la Cátedra Fundación Affinity? A ver, probablemente las causas son diversas y tenemos que pensar que esta imagen, digamos, este retrato que nosotros obtenemos durante el confinamiento, claro, corresponde a un momento en el que la gente tiene muchísimos problemas, muchas restricciones en la movilidad. Esa podría ser ya una causa. También nosotros pensamos que hay un efecto genérico de paralización de todas aquellas acciones o todas aquellas actividades de las familias que no se consideran esenciales. Es decir, estamos como sociedad paralizados en todos los sentidos, y eso afecta también a decisiones como pueden ser la de adoptar un perro o adoptar un gato, que normalmente tomamos en momentos donde donde estamos probablemente más tranquilos y Ujú. donde somos capaces de pensar en aquello que puede ocurrir pues de aquí a unos años y tomar decisiones en este sentido. Las protectoras en este sentido realizan una labor importantísima y observan también un impacto negativo en los apoyos que están recibiendo. Más del 50% están declarando ya recibir menos donaciones económicas y de alimento. Esto pone la situación complicada para ellas. Sí, exactamente. Ese es el dato que nos preocupa más, porque ahora veremos cuál es la situación después de este periodo del que estamos saliendo, pero se combina el factor del descenso del número de adopciones, al menos durante este periodo, junto con un descenso clarísimo, al menos esto es lo que nos han comunicado las entidades de protección animal, en las donaciones, no solo las donaciones directas de tipo económico, sino también las donaciones de material, de alimento, que normalmente muchas de estas entidades reciben de los socios o de las personas que colaboran con ellas regularmente. Ujú. Bueno, pues ahí está ese llamamiento. Protectoras que necesitan ayuda en estos momentos complicados. También se agrava la situación económica, lógicamente, de los valencianos y de los españoles a nivel nacional también. Durante el confinamiento, ¿cómo ha sido el abandono de tanto de perros y de gatos? Bien, durante el confinamiento, los datos de nuestro estudio nos dicen que el número de entrada de perros y de gatos en los centros de acogida se ha reducido. Es decir, hay una proporción importante de protectoras que nos han dicho que tanto en el caso del perro como en el caso del gato se produce una reducción en el número de animales que llegan a estos centros. De nuevo, pensamos que ese dato tiene mucho que ver con las restricciones de movilidad tan extremas que hemos tenido durante el confinamiento. Debéis pensar que este dato en concreto, este descenso en el número de entradas de animales en los centros de acogida, proviene, digamos, lo captamos, esta fotografía la hacemos en el momento más duro del confinamiento. Ujú. Y por lo tanto, ahora, bueno, es un tema que nos preocupa y sobre el que bueno, debemos seguir, digamos, poniendo el foco de atención. Ujú. Peticiones también para acoger a un animal de forma temporal. Este es un dato que llama la atención. Ocurrió en cuanto se disparó el estado de alarma y las razones
diversas. Cuéntenos, Jaume. Sí, vemos que a diferencia de lo que ocurría con las adopciones, sí que se observa un aumento. Tampoco es un aumento. Por ejemplo, en el caso de los gatos hay aproximadamente una de cada cuatro, uno de cada cuatro centros de acogida que experimentaron un aumento en la solicitud de adopciones temporales, ¿no? Lo que normalmente se llama una casa de acogida. Este dato era más alto en el caso del perro, es decir, antes os comentaba que una de cada dos protectoras vieron un aumento en la solicitud de demandas de casas de acogida para gatos. Este dato se eleva al 50% en el caso del perro, y la explicación para ello, una de las explicaciones podría ser que para algunas personas el adoptar un perro en ese momento, pues bueno, podría ser, tanto el caso del perro como el caso del gato, podría ser una fuente de apoyo para ellos en esos momentos de dificultad. Y en el caso del perro, algunas personas tal vez se plantearon, como se ha dicho muchas veces, el tener a un perro también para poder tener más acceso a la vía pública, porque si recordáis, el pasear con el perro era uno de los muy pocos supuestos que nos permitían salir a la calle cada día durante el periodo más duro del confinamiento. Es decir, que muchos nosotros españoles, de todas maneras pensamos... Sí. Entiendo que le decía que muchos españoles decidieron adoptar en ese momento ese animal para poder salir a la calle. No lo sabemos, pero sí que es verdad que hemos detectado una diferencia significativa cuando comparamos la situación del gato con la situación del perro. Aumentan mucho más las demandas de acogida temporal para el perro que no para el gato, y una de las muchas explicaciones para ello, como vosotros apuntabais, sería esa. Muy bien. Y por último también queremos destacar de ese informe que han realizado que los animales de compañía han sido un pilar fundamental para poder superar el confinamiento de una manera mucho mejor, ¿no? Sí, este es un dato además rotundo, es decir, la inmensa mayoría de personas con las que hemos podido contactar. Hemos hecho un estudio con más de 1.300 familias de toda España, y 3 de cada 4 personas que han participado en el estudio nos han dicho sin ninguna, digamos claramente, que convivir con su animal de compañía, tanto un perro como con un gato, los ha ayudado a superar mejor este periodo de confinamiento, este periodo de incertidumbre. Muy bien, pues desde la Cátedra Fundación Affinity han hecho una labor extraordinaria analizando cómo ha afectado el confinamiento a las protectoras de nuestro país y la tendencia de abandonos y adopciones. Preocupación, me imagino que en estos momentos, por la situación de las protectoras, Jaume. Sí, es una situación que preocupa. Como os decía antes, es importante seguir la evolución del proceso, ver qué ocurre ahora en esta fase de vuelta a esta nueva normalidad, qué ocurre con todos aquellos indicadores que hemos comentado anteriormente, qué ocurre con el número de entradas de animales a estos centros de acogida, es decir, qué ocurre con el número de abandonos y el número de pérdidas, pero también qué ocurre con las demandas de adopción, si aumentan, si se mantienen en los niveles que hemos detectado en estas últimas semanas, y lo mismo podríamos decir del apoyo que necesitan las protectoras para poder seguir adelante, tanto desde un punto de vista financiero como también desde un punto de vista del voluntariado.